La entrevista en Memorias que Perduran de hoy estará centrada en un profesional biólogo, pero que también hizo estudios en el ámbito de la educación. Decir que nació en Cochabamba, aunque la mayor parte de su vida, diríamos, la pasó en Oruro. Él ha sido docente de la Universidad Mayor de San Simón por espacio de 37 años, de manera que ahora ya está gozando de la jubilación, aunque está dando clases en universidades privadas. Nuestro entrevistado es Saúl Guzmán Quiroga, con quien estaremos desentrañando esta historia de vida a lo largo de esta entrevista. Saúl, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran. Tu saludo al público que verá el programa. En principio, Constantino, gracias y un saludo cordial a todos quienes son oyentes de este programa que ya ha empezado a calar hondo en la ciudadanía cochabambina. Pues resulta muy grato y placentero poder coadyuvar en tu trabajo, que me parece muy interesante. Gracias, Saúl. Primera pregunta. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia en Cochabamba? Y si no en Cochabamba, en Oruro. Bueno, en realidad mis recuerdos de infancia se remontan más que nada a Oruro. Porque yo he nacido en Cochabamba, mi madre es cochabambina y mi papá es orureño. Y la radicatoria de mi familia siempre ha estado en Oruro. Ajá. Entonces, yo he estado en una escuela fiscal en Oruro, la escuela Carlos Beltrán Morales, de la que he salido, y he entrado al colegio, inicialmente estaba en el colegio Aniceto Arce de Oruro. Luego me fui al colegio Brasil, que se llamaba entonces, y que cambió a Colegio Bolivia, del cual salí bachiller. ¿Ya? Bueno, durante mi vida estudiantil de escuela, pues era un muchacho inquieto, travieso tal vez, muy dedicado a las actividades de orden manual. Me encantaba hacer algunos pequeños objetitos de alambre, qué sé yo. Y me gustaban mucho los coches de carrera de ese entonces, de los de Fórmula 1 de aquel entonces. Y los replicaba en tamaño pequeño y hacía colección de mis carros. Era una de las actividades que cumplía. Hombre curioso por naturaleza, reloj que llegaba a mis manos, yo los desarmaba para saber cómo funcionaba. Claro, a costa de una buena reprimenda de los papás, pero he aprendido bastante de esas cosas, me encantaba hacer. Y particularmente recuerdo, mis padres me regalaron un equipo de juego que se llamaba Mecano. Yo creo que eso ha despertado demasiado en mí el deseo de hacer actividades manuales, de tipo manual. Armaba infinidad de objetos, era uno de los juguetes más lindos que he debido tener en mi infancia, ¿no? Y luego escuchar música, porque mi padre era un fanático de escuchar música, mi madre desciende de una familia de puros músicos, entonces me encantaba. Eso sí, estaba prohibidísimo de tocar la guitarra de mi padre, porque mi mami pensaba que era muy complicado para la gente joven aprender la música, porque en aquel entonces el que aprendía a tocar guitarra o algún otro instrumento era objeto de correteo por todos los amigos para las serenatas y demás. Entonces mi mami me decía, no, jamás. Pero sucede que yo iba a una peluquería donde el peluquero había sido un guitarrero. Y me enseñó a tocar guitarra y bueno, aprendí a tocar guitarra. Luego vino la etapa de colegio. Una etapa un poco accidentada en el colegio porque yo era de naturaleza inquieta, pero siempre muy conservador de una línea de conducta óptima. Y tenía compañeros que eran terribles, terribólicos, como decíamos en aquel entonces. Bueno, ahí empecé mi vida musical, si quieres. Hicimos un conjunto electrónico en colegio, con compañeros de colegio. Debutamos y a partir de eso yo
yo fui cantante del grupo y me quedé con el sobrenombre de Capri. Capri. En el colegio, porque canté la canción Capri c'est fini, que era una de las canciones que estaba en boga. Ajá. Posteriormente a esto me invitaron a formar parte de un conjunto que era ya de un nivel bueno de fama en Oruro. Eran dos grupos, los Stepping Stones y los Fantasmas. Yo fui a tocar con los Fantasmas. Nunca en mi vida había tocado guitarra bajo, pero llegué y me dijeron, tú tocas el bajo, porque el bajista oficial, que era uno de los dueños del grupo, dijo, yo voy a ser baterista. Y de ese modo debuté por un tiempo hasta que mi madre se enteró y con un tirón de orejas me dijo, vaya, usted no me vuelve a entrar a esto nunca más. Y luego vino la época en que nos teníamos que venir aquí a estudiar. Yo decidí estudiar medicina. No era muy fácil porque había una etapa en la que el golpe de Banzer nos cerró la universidad, entonces yo no podía venir aquí. Y tenté estudiar ingeniería, pero no era mi campo. La verdad. ¿Eso en Oruro? Sí, en Oruro. Entonces esperé y luego me vine a estudiar aquí medicina. Y en esos avatares del destino conocí a un orureño que es odontólogo, que era odontólogo, el doctor Hernán García Arce, quien fundó la carrera de biología en la Facultad de Tecnología. Y vino y nos buscó a los orureños que estábamos estudiando medicina, Luis Maldonado, Evaristo Venegas y mi persona, y nos invitó a que formásemos parte de la carrera de biología. Pero nos ofrecía todo, pues en aquel entonces ser ayudante de una materia era un logro bastante importante. Nos ofreció aquello y nos fuimos a estudiar biología. Y desde ese entonces yo empecé a trabajar en la parte de la enseñanza, como ayudante, como auxiliar de materia. Posteriormente ya fui invitado a dar clases en la Facultad de Medicina por el doctor René Mejía Mendoza, que me invitó a dictar una materia que era muy complicada para los médicos, que era la materia de biofísica. Y bueno, fuimos a dar dos de los biólogos ahí, y desde ese entonces me quedé hasta el momento en que me hice titular en la facultad. El examen de competencia, ahí éramos 80 postulantes para unos 14 cargos aproximadamente. Entonces, era una dura lucha por preservar el espacio y además era una seguridad para la economía, ¿no? Bueno, me fue bastante bien, logré titularizarme con una nota muy óptima. Entre los 80 éramos, en primer lugar, el doctor Henry Solís, segundo el doctor Fernando Jacobs y tercera la mía, ¿no? Y de ese modo me hice titular en la facultad y me quedé dictando la materia de biofísica durante mucho tiempo, hasta que, por razones de organización, cambió el currículum y la materia se eliminó. Pero como era titular, me invitaron a dar la materia de morfofunción, materia con la que yo me llegué a jubilar. Obviamente también me invitaron a dictar clases en agronomía. He sido docente de agronomía muchos años, también dictando biofísica. ¿Sí? Y bueno, posteriormente se fundó la carrera de medicina en la UPAL. Y me invitaron a dictar biología y biofísica en esa carrera. Y desde que se fundó la UPAL hasta este momento, todavía estoy de docente. En San Simón, obviamente, llegó la etapa en la que me tenía que jubilar. Me jubilé y bueno, he conocido cualquier cantidad de muchachos que ahora son, en algunos casos hasta son mis médicos, porque han terminado su carrera. Recuerdos muy gratos de una universidad que era realmente un ícono entre las universidades de nuestro país, ¿no? Realmente era la mejor universidad, que lamentablemente con el tiempo, el devenir político de las acciones, ha ido mermando, si quieren, la imagen de esa universidad que era fabulosa, ¿no? En mi carrera de estudiante, tuve la suerte de estar en el comedor universitario, porque como yo venía desde Oruro, estaba en el comedor universitario y ahí, el año 1977,
hicimos un intento de fundar una agrupación, porque como nos gustaba el baile folclórico y no podíamos regresar a Oruro a bailar, decidimos entre la gente de Oruro, desde entonces, fundar la fraternidad que hoy se llama Caporales Universitarios de San Simón. Inicialmente nacimos con el nombre de Cíngaros Quirquinchos, porque éramos todos orureños. Y al año siguiente, el año 78, hicimos la nueva fundación ya con el nombre completo, ¿no? Caporales Universitarios de San Simón. Junto conmigo han estado Miguel Delgado, que lo conoces, claro. Jaime Mena, Chico Flores. El que nos incitó a todo era un muchacho que descansa en paz, Walter Escobar. Después estaba Genio Flores, Iván Bustillos. Bueno, éramos 14 en realidad los que fundamos, juntamente con una familia cochabambina, los hermanos Valdelomar, Edgar Valdelomar y 4 hermanas. Ahí nació San Simón. El primer año Genio era el presidente, después estuvo Miguel Delgado y en el tercer año me quedé yo porque vino el golpe de García Meza. Me quedé a manejar la institución y obviamente eso transcurrió aproximadamente 10 años en los que estuve dirigiendo San Simón, que ya no es un San Simón, ¿no? Que dicen mucho, se ha dividido San Simón, es una falsedad. Yo creo que se ha multiplicado. Se ha desgajado, diríamos, en varios grupos. Son muchísimos los grupos que llevan el nombre de San Simón, aunque obviamente uno solo es. Lo doloroso de todo es que San Simón ha nacido en Cochabamba, es patrimonio de la Facultad de la Universidad Mayor de San Simón, pero ahora el carnaval orureño ha echado mano de San Simón y se lo ha llevado al conjunto. San Simón ya no es de Cochabamba. El bloque Cochabamba es un bloque de San Simón que tiene su central en Oruro, totalmente aberrante en mi concepto, porque nosotros hemos fundado aquí y el grupo es patrimonio de San Simón para mí. Pero sabemos, no hay mucho afán de preservar esas cosas, tal vez, o es que no sabe mucho la gente, que lo han dejado ahí. Me gustaría que hablemos un poco de ese proceso de los años 70, la dictadura de Banzer, y ya luego, 2-3 años después, la dictadura de García Meza. Claro. ¿De qué manera afectó esto en tu formación académica y luego en tu trabajo? Bueno, sucede que cuando yo vine a estudiar aquí, yo no podía entrar a la universidad. Estaba privado del ingreso si no tenía un garante que firma un documento con las autoridades de aquel entonces. Había un tal Coronel Vera, si no me acuerdo mal, que nos hacía firmar el compromiso con un garante. Me parece que Juan Vera Antesana. Juan Vera Antesana, sí. Yo, pues, no podía hacer otra cosa que buscar un garante, pero tenía temor hablar a los tíos que vivían aquí. Entonces le hablé a un señor que era administrativo de la universidad. Le dije, ¿por qué no me garantizas? Y él muy gustosamente me apoyó. Jorge se llamaba él. Entonces, a raíz de eso, logré entrar a la universidad. Y bueno, fue una etapa muy lamentable porque vivíamos dentro de un esquema de total privación a tus derechos, que eran inalienables para todos, pero para nosotros era prohibido hablar de revolución o hablar de igualdad de los derechos entre la gente. Todos los días se tenía que ir los días lunes se tenía que cantar el himno nacional ahí en los ambientes de la universidad, en el área de economía. Entonces no fue una etapa muy linda, llena de represión, y tal vez eso empujó a que uno busque una alternativa. Y de ese modo yo me hice militante del Partido Socialista 1, que lo dirigía en aquel entonces Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Aquí en Cochabamba, ¿quién estaba? Rodolfo San Martín, Gustavo Rodríguez Ostia, que descansa en paz, de los que recuerdo, ¿no? Después estaban los hermanos Barriga,
que también han estado dirigentes en la universidad. Y posteriormente llegó José Luis Harp Barrientos. Hasta, bueno, nuestra lucha permanente, siempre dentro de esa línea de un ideal marxista. Pero a la hora de la verdad, ¿qué sucedió con toda esa etapa revolucionaria romántica que vivíamos? Porque teníamos fe y esperanza de que algún día todo iba a ser igualdad para todos, ¿no es cierto? Las mismas condiciones, las mismas exigencias, la misma posibilidad de crecer, etcétera. Pero la realidad es que nunca se ha dado en nuestro país. No. Saúl, ¿y has tenido la oportunidad de conocerlo a Marcelo Quiroga Santa Cruz? Mira, una coincidencia especial. Sucede que don Antonio Quiroga, papá de Marcelo, es el tío de mi madre. Y Marcelo resultaba siendo el primo hermano de mi mamá. Yo lo conocí, pero ya dentro de la dirección del PS1. Del PS1. ¿No? Algunas cuantas reuniones que todavía hemos podido sostener con él. Y luego vinieron otros dirigentes como el Corcho Cortés, que le decíamos, Roger. Roger Cortés, que estaba en La Paz, Gustavo Rodríguez, Rodolfo San Martín, qué sé yo, pues, pero para nosotros la pérdida de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue uno de los golpes más difíciles de asimilar, mucho más difíciles de asimilar. Lamentablemente se fue y el partido empezó a declinar en sus posibilidades, porque Marcelo era un hombre demasiado claro, un político demasiado bien formado. Era un político, no era un politiquero como los que tenemos hoy, ¿no? Tenía principios bien establecidos y para mí fue un aprendizaje de primera línea. Mucha admiración por lo que hacía él, por todo lo que significaba para la clase obrera, para el campesinado, etc. Era un elemento demasiado grande en la formación que habíamos tenido. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el PS1 en este contexto actual? Lamentablemente, el año 2016, cuando Evo fue a hacer su primera candidatura, el Partido Socialista se asimiló al PS1, ¿no? Hablamos aquí justamente en la plazuela, ¿cómo se llama? La plazuela Colón. Nos reunimos para hablar la posibilidad de poder coadyuvar en el proceso que manifestaba el MAS, el instrumento político de las Bartolinas, la CSUD-CB, etc. Ellos mostraban una alternativa y tenía gente de mucha valía entre sus fundadores, ¿no? Entonces, la gente del PS1 me dijo, nos acoplamos, coadyuvamos a este proceso. Yo fui el único que se manifestó en contra. Yo les dije, yo no, porque yo llegué a conocerlo un poco a Evo Morales y yo no tenía muy buena espina. Es una percepción que uno tiene. Entonces les dije, no, yo no voy, no acepto. Y me tildaron de traidor, me dijeron que estaba traicionando al partido. Pues ya, ahí se quedó. Y hoy por hoy el partido ha sido totalmente asimilado. El PS1 como PS1 no existe, ¿no? Dicen que el presidente actual, Arce, ha sido parte del PS1. Yo, la verdad es que en esa época no lo conocí, porque los dirigentes que eran claros eran total y absolutamente visibles, ¿no? El resto de nosotros pasábamos desapercibidos, ¿no? Y yo nunca lo conocía al señor Arce como miembro de ese partido, ¿no? Entonces, yo creo que la revolución ha sido frustrada en sus inicios por un movimiento populista que ha perdido todos los principios de formación ideológica, fundamentalmente, y que hoy por hoy se han dedicado solamente a dejar vacías las arcas de un país. Qué lamentable. Yo sé que estas entrevistas no debieran tener un tinte político, de pronto no es lo más óptimo, pero es el sentimiento que uno tiene, ¿no es cierto? Claro. Yo en este instante creo que este país merece mejor suerte. Es un país
al que no se le acaban las riquezas. ¿Cuánta gente millonaria ha salido de este país? Y todavía da para más. Lamentablemente, el grueso de la población no recibe los beneficios. No tiene alternativas, ¿no? Sí. Bueno, volvamos al ámbito de la universidad. ¿Qué tal te fue en ese proceso de trabajo de 37 años en la Facultad de Medicina? Muy bien, mira, yo he empezado trabajando en un programa, en un proyecto que se llama el proyecto de Chagas. Lo manejaba un señor que era Mario Borda Pisterna, en esa época. Y en esa época creamos los laboratorios de análisis para Chagas, ¿no? Posteriormente, yo ya con todo el conocimiento fui becado por la universidad a estudiar en Brasil, ¿ya? Y allí fue donde yo conocí mucho más de lo que es el problema de Chagas. Estuve en el Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro y yo presenté un trabajo aquí, ¿sí? Una tesis sobre el efecto que tenía el Trypanosoma cruzi, que está dentro del problema de Chagas, y el efecto que tenía a nivel del nervio motor ocular común, ¿no? Entonces presenté un trabajo que lo hice juntamente al Instituto Oswaldo Cruz de Río de Janeiro y aquí. Terminada esa etapa, yo aquí hice el bioterio de la Facultad de Tecnología y posteriormente en la Facultad de Medicina. ¿Para qué? Para hacer trabajo de investigación en animales, ¿no? Investigación experimental, que fue una de las partes que hice en el Instituto Oswaldo Cruz. En esa formación de la investigación experimental, nosotros estábamos en pañales, no teníamos nada. Entonces vine, hice un laboratorio, un bioterio, que comenzó a funcionar y, bueno, luego me fui a medicina. En medicina hicimos lo mismo, teníamos el mismo laboratorio, pero ya con una visión mucho más de servicio a la comunidad. No solamente era lo que hacía tecnología, que en realidad no era el campo de tecnología, el laboratorio. Luego nos hicimos en medicina. Luego, cuando empecé a dictar clases, ya me hice cargo de la dirección de los laboratorios, precisamente en medicina. En ese interín tuvimos la ayuda de la Swiss Contact de Suiza y soy el autor de un libro de bioseguridad para los laboratorios, juntamente con la Swiss Contact y una compañera que es Lourdes Salles, que es bioquímica ella, ¿no? Luego yo hice un texto de estudio para la materia de biofísica, una compilación de temas de biofísica, porque no podía ser autor de todo lo que ya está hecho, ¿no? Solamente compilar, respetando cuidadosamente la autoría de quienes habían sido ya los iniciadores de todo aquello. Y mi tarea fue muy interesante porque conocí muchísima gente en la universidad. Alguna vez fui a dar cursos de posgrado en fisiología en la Facultad de Medicina, precisamente. Entonces he tenido un desempeño que para mí ha sido una experiencia muy linda. Una experiencia muy linda porque yo creo que no hay nada más lindo que enseñar y de esa manera uno aprende mucho más. Yo, el aprendizaje mayor que tengo de todo lo que sé, yo creo que se lo debo a la enseñanza que he empezado a impartir. Y luego he entrado a hacer un doctorado en educación superior. ¿Sí? Me ha dado muchas luces más allá de las que ya más o menos teníamos por lectura. Y me he hecho doctor en educación, ¿no? He hecho el curso de doctorado en educación y bueno, creo que ha servido bastante, creo que hasta ahora me sirve y creo que deberíamos propender a tener mejores bases de fundamentación de lo que es la educación en nuestra universidad. Ahora, ¿el doctorado hiciste acá en Cochabamba? No, he hecho entre Cochabamba, Sucre y Cuba. Oh, ya. ¿Ya? Entonces, era la cuarta versión del doctorado que lo hicieron los de Sucre. ¿No? En realidad en Sucre, pero teníamos una filial aquí para que venían a dar clases. Ahora,
¿lograste incursionar en la actividad sindical, la Federación Universitaria Docente? Claro, he estado he caído como ejecutivo de la Federación de Docentes de la carrera de Medicina por un tiempo. Ajá. Y luego he estado en la Federación Universitaria Local por buenos años dirigiendo. Ajá. ¿No? Entonces he hecho incursión en ese campo también, sí. ¿Qué tal te fue? Yo creo que bien, porque era una época muy tranquila, digamos, de acumulación de energía para confrontar algunos otros tipos de problemas, pues no era como en la época de la dictadura, ¿no? Post-dictadura militar. Post-dictadura militar estaba yo en esa época, ¿no? Entonces hemos tratado de darle al gremio todo el apoyo necesario para que pueda desarrollar como necesitaba desarrollar. Hoy por hoy creo que todavía eso se mantiene, ¿no? Tratamos de ver, aunque yo he tenido alguna mala experiencia ya con los dirigentes posteriores, pero creo que el espíritu de todos es coadyuvar en el quehacer profesional y en la actividad profesional dentro de la universidad, a toda la gente del gremio, ¿no? Pero también, entre otras cosas, el gremio ha sido capaz de proveernos de vivienda a muchos de los docentes. Yo tengo una casa que la hemos adquirido gracias a uno de los proyectos que tenía justamente la Federación Universitaria de Docentes, ¿no? Entonces son cosas que siempre han ayudado a la gente, ¿no? Ahora no sé hasta qué nivel están, porque en esa época había más proyectos que hacer. Había proyección de edificios, qué sé yo, para darle mejor vida al docente, ¿no? Porque la realidad es que San Simón, como toda la universidad boliviana y toda la educación, es una profesión quijotesca, porque el monto que tú recibes por tus aportes a la educación no es un monto que sea ecuánime en relación al trabajo que se hace. Pero creo que hemos vencido todo aquello y hemos logrado llegar adelante y, bueno, pues coadyuvar un poco con la gente en el campo dirigencial, en el campo académico, en el campo cultural. Y yo me he metido hasta he sido presidente de un club rotario aquí en Cochabamba. O sea, tiene un desarrollo bastante interesante. ¿Y qué hacían como actividades en el Rotary Club? Con el Rotary yo precisamente he planteado el trabajo de asistencia a todos los problemas de Chagas en las comunidades aledañas. Hemos hecho un equipo muy bonito con el Rotary Canata y posteriormente con el Rotary Central, ¿no? Hemos salido a las comunidades, hemos llevado insumos para ayudar, entre otras cosas, juntamente con un muchacho de apellido Rojas, hemos creado un sistema de captura de los triatomídeos de las vinchucas, que era en base a un masking tape de alto pegamento. Y con ese proyecto hemos marchado a muchas comunidades, particularmente en la zona sur de Cochabamba, ¿no? Hemos ido a Iquile, Misque, hemos estado en varios lugares de esa zona trabajando con la gente, ¿no? Y el Rotary ha coadyuvado mucho en esos trabajos. Sí. Hacíamos reuniones con clubs de madres, charlas para concientizar a la gente de poder cambiar el esquema de viviendas que tenían para evitar la presencia del vector de la enfermedad, ¿no? ¿Y ahora ya está controlado el mal de Chagas? En realidad, no. Lo que sucede es que nuestro campo es muy extenso, es muy disperso en cuanto a la población y los programas y proyectos alcanzan poblaciones que están más o menos organizadas, donde aproximadamente debe haber algo de control, pero no hay un control efectivísimo, no hay. Todavía hay gente que tiene problemas con vinchucas. Y es que además en el campo se crían gallinas. Las gallinas son la fuente de alimentación para nuestras queridas vinchucas. Y obviamente las gallinas son además alimento de nuestra gente. Entonces, que es difícil controlar eso, ¿no? Eso es muy difícil.
Pero existen programas bastante buenos de la Facultad de Medicina que están en eso, en el Chagas congénito, están coadyuvando de alguna manera con algunos proyectos que se hacen con la comunidad de Bélgica, donde también he estado becado por un buen tiempo. ¿En Bélgica? Sí, en Amberes he estado, en el Instituto, ¿cómo se llama? Príncipe Leopoldo de Bélgica. He ido a hacer también metodología de la investigación científica. Ya. ¿Y qué tal el cambio de Cochabamba a Amberes, Bélgica? Oh, primero, la organización de nuestra sociedad es especial. Allá desde el kinder le enseñan a una persona que el paso de cebra es por donde deben cruzar la calle, ¿no es cierto? Y hay un respeto por todos los transeúntes. En cada lugar donde no hay semáforo funcionando permanentemente, hay un poste con un botón. Hay gente que se reúne para cruzar una avenida, una carretera, aprietas el botón, se pone el semáforo en rojo y todo el mundo para. Todos paran respetando el semáforo. Hay una organización increíble. La sociedad belga es muy organizada y creo que en general la europea, ¿no? Y hay mucha preservación de la cultura. Yo aquí veo dónde están todos los insumos que han recibido las iglesias de la época colonial, partidas de bautismo. No existe nada, todo lo han botado porque les parecía papel viejo, ¿no? Y son riquezas culturales que deberíamos mantener para poder dejar un legado importante a nuestra gente. Entonces, nuestro país está todavía muy subdesarrollado en ese campo. Yo creo que nadie enfoca esas cosas, salvo algunos Quijotes que tratan de hacer. ¿Y en qué contribuyó tu estadía en Amberes? Obviamente que en Amberes he aprendido a hacer la experimentación, la investigación experimental en una infinidad de especies de ratones, ratas, y he aprendido mucho en cuanto a patología, porque allá es una organización increíble, ¿no? Enfermas a un animal con un determinado virus o una bacteria, o si quieres un hongo o algún parásito, y creas la enfermedad en los animales para luego estudiar los efectos patológicos que tienen cada uno de los órganos, y vamos analizando y viendo qué cosas pueden coadyuvar al control de aquello. Entonces, se hace investigación en aras de poder dar una solución a un problema, ¿no? Aquí hacemos investigación experimental, pero ¿cuántas soluciones hemos encontrado? Ya te digo, allá, entrar a un bioterio es un mundo aparte. Hay diferencia de presión de un lado al otro, de donde trabajas a donde te cambies. Aquí no, vivimos tan primitivamente. Tú te cambias en un ambiente, te pones en mandil y con esa ropa entras, trabajas en el laboratorio, sales de ahí, dejas tu mandil y con la misma ropa te vas a tu casa. Entonces, tenemos muchos problemas de bioseguridad y precisamente eso es lo que yo aprendí allá. Para mí ha sido un aprendizaje óptimo, lindo, porque he querido de algún modo que mi país y mi universidad empiece a desarrollarse en ese campo. Yo no he sido uno de los únicos becarios, han ido varios. La licenciada María Estrella Zapata, Baristo Venegas, Edgar Cejas, qué sé yo, mucha gente que ha ido allá al Brasil o a Bélgica, Patricia Rodríguez, que están trabajando en la universidad. Bueno, ellos obviamente han aprendido cómo se manejan los laboratorios y de algún modo está coadyuvando a crecer a la universidad todo aquello. Pero no tenemos políticas que vayan a dar un sustento óptimo para lo que es el trabajo de la investigación en nuestro país. O sea, se hace la investigación en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? No es que tú tienes un proyecto, lo planteas y dices esto va a tener tal costo, hay fondos para aquello. Nada, muchas veces recurrimos a los estudiantes para hacerlos parte del proyecto y que ellos nos sirvan para ir recolectando insumos, qué sé yo. Entonces,
buscamos el trabajo que no sea remunerado. Y eso no está muy bien, ¿no? A propósito de la función del biólogo, ¿qué es lo que hace un biólogo para que el público más o menos sepa del trabajo que hacen? En el campo de la biología existen, la biología es el estudio de la vida y como tal está en todo, absolutamente en todo. Es base de la salud, obviamente, base de la conducta del ser humano, es base de prácticamente todo lo que hacemos los seres vivos, no solamente nosotros como humanos, sino absolutamente todo. La agronomía basa su conocimiento en todo lo que el biólogo hace con investigación, ¿sí? Entonces, en nuestro país el biólogo todavía no tiene un rol demasiado importante, pero ya hay muestras. Hay muchachas que están destacando mucho por la investigación que hacen. Tenemos una biodiversidad tanto en el ámbito botánico como en el ámbito zoológico, y todavía no está conocida, no está desarrollada. Entonces, ese es el ámbito en el que tiene que desempeñarse. Pero eso lo hacen solamente en forma institucional, ¿no? Un biólogo en forma privada, ¿qué va a hacer? ¿Qué acción va a tomar? No tiene ninguna posibilidad de sobrevivir porque la profesión implica una fuente de supervivencia, ¿no es cierto? Entonces, el biólogo como biólogo, si no está institucionalizado, trabajando en una institución, sus proyecciones son muy escasas. Obviamente que existe gente muy dedicada, ¿no? En La Paz, los biólogos que se han dedicado a la biología marina en el lago Titicaca trabajan muy bien. Hay muchos compañeros que están allá, que han estudiado aquí. Una buena cantidad de nosotros los biólogos hemos ido a coadyuvar carreras como odontología, veterinaria, agronomía, medicina, hasta odontología, ¿no? Pero coadyuvamos, ¿dónde? En el campo del aprendizaje, de la enseñanza, más que nada, ¿no? Entonces, yo creo que el papel del biólogo está muy restringido precisamente por el subdesarrollo científico que tiene nuestra patria, ¿no? Básicamente eso. ¿Y cuentan con un colegio de biólogos? Existe un colegio de biólogos a nivel nacional y a nivel local, ¿sí? Yo soy uno de los fundadores de un colegio de biólogos porque hemos fundado aquí en aquella época del año, te estoy hablando del año 79, 80 más o menos, ¿sí? Desde aquel entonces existe. Y la mayoría de los biólogos que han egresado a San Simón han encontrado acomodo en la carrera de biología, donde están haciendo docencia, y bueno, de algún modo están formando gente para el futuro, ¿no? Entendiendo que el futuro es promisorio siempre, ¿no? Buenísimo. Hablemos de logros. ¿De qué? Logros. De logros, de reconocimientos como profesional biólogo, como docente, como dirigente universitario. Bueno, yo he tenido una buena cantidad de reconocimientos, primero en la parte cultural, por la formación de los caporales de San Simón, de la alcaldía, de la prefectura e incluso del Senado Nacional, ¿no? Donde he estado inmerso en aquella época. ¿Quién era el senador? El doctor... Bueno, se me ha ido en este instante el nombre, pero en aquella época hemos estado recibiendo reconocimiento. Luego tenemos también reconocimiento a la labor desempeñada como dirigentes universitarios en el comedor universitario, particularmente de esa época, y posteriormente en la tarea de la dirección de la universidad a nivel docente, ¿no? También tenemos logros de reconocimiento por la labor efectuada con el Rotary Club, ¿sí? Particularmente creo que esos son los reconocimientos más grandes que hemos tenido. Y bueno, a nivel deporte también hemos participado bastante. Buena cantidad de trofeos. ¿Cuál fue tu deporte favorito? Durante mi vida joven yo he sido basquetbolista. He llegado a la preselección de básquet de Oruro y bueno, estando allá ya me tuve que venir a Cochabamba. En Cochabamba perdí un poco el contacto con el básquet. Hice algo de fulbito, pero más que nada me he dedicado al racquetball.
A la raqueta. A la raqueta. He sido representante de la Facultad de Medicina juntamente con algunos otros médicos, el doctor Trigo, etcétera, en los campeonatos interfacultativos. Hemos llegado a buenos niveles, siempre hemos sacado campeonato, vicecampeonato. O sea, tenemos un buen desarrollo. Y actualmente todavía yo hago deporte de competencia en algún campeonato en el estadio departamental. No a nivel profesional ya, sino a nivel de la gente de la edad. A la gente de la edad, ¿no? Tenemos un buen grupo, Amigos por Siempre se llama. 42 años de vida el grupo tiene y siempre hacemos campeonatos permanentemente. Sí. ¿Y hay entrenamientos que tienes que seguir durante la semana para estar en forma? Sí. Yo juego 3 veces a la semana. Una vez por el campeonato y las otras son 2 de entrenamiento, ¿no? Compartiendo con los amigos. Más que nada con gente joven, que es la que te incentiva a poder mantenerte. Porque si juegas con la gente de tu propia edad, empieza a bajar el nivel, no hay más exigencia y uno empieza a caer también, ¿no? Entonces tenemos gente joven dentro de los grupos de entrenamiento y lo hacemos en la universidad también. ¿Sí? Tienen un frontón, ¿no? En los frontones, sí. Un frontón. Qué bueno. Ahora, ¿cuán satisfecho te encuentras, Saúl, de toda la actividad que has logrado desempeñar a lo largo de tanto tiempo? Diría yo que tengo alguna frustración porque personalmente yo quería entregar mucho más en cuanto a la investigación y al aporte sobre los problemas generados en nuestro país. Pero me he tenido que quedar a medias porque ya te dije hace un rato, no hay un apoyo real para la investigación. Entonces, el campo que yo quería desarrollar era la investigación, que es mi fuerte, me encanta ese campo. Soy curioso por naturaleza, además soy bastante creativo y me hubiera gustado desarrollarme más en eso. Pero la docencia me ha dado mucha satisfacción. Yo creo que lo que te decía, al enseñar he aprendido. Pero no solo he aprendido lo que es la academia, lo que es el libro académico, ¿no? He aprendido fundamentalmente a relacionarme con la gente, porque con los muchachos uno aprende de absolutamente todo. Y si uno no está al día, pues se vuelve el docente distante, que tiene una distancia. Particularmente tengo muy buena relación con mis estudiantes, de tal manera que hoy por hoy cuando encuentro a alguno siempre recibo el agradecimiento por lo poco que haya podido enseñarles y siempre recibo una atención esmeradísima de los médicos que han sido mis alumnos. Entonces hay una satisfacción. Yo creo que el hombre vive más en función del reconocimiento de sus actividades. Y yo no tengo absolutamente ninguna queja de eso, ¿no? Me han reconocido en su momento los que tenían que haberme reconocido. Obviamente, como en todas partes, hay gente que no le agrada mucho esas cosas, pero son los menos. Y creo que tengo una buena calidad de amigos, una buena cantidad de personas con las que comparto permanentemente. ¿Sí? ¿Y qué pasó con tu talento artístico? Bueno, lo que sucede... No, pues yo artísticamente me vine a Cochabamba e ingresé a formar parte de un grupo que se llamaban los Quipus, de los hermanos Villegas. Con ellos llegamos a grabar un disco en Lauro y compañía, juntamente con Ana Cristina Céspedes, que era la ñusta boliviana de ese entonces. El disco se llamaba Mamá Rosario. Por el trabajo que desarrollamos, etcétera, recibimos dos LPs como pago, lo que me dio a entender que el arte no paga y para vivir se necesita. Entonces dejé todo eso. Me dediqué a cantar con los amigos, tocar guitarra con los amigos, tocar charanguito alguna vez. Y bueno, ahí quedó, pero sí me he dedicado mucho a oír música y tengo varios grupos de gente con la que disfrutamos de la música. Tengo un grupo de melómanos y otro grupo de audiófilos y un grupo de karaokeros donde cantamos, ¿no? Entonces, a mí me encanta escuchar mucho la música, particularmente la música clásica barroca,
Y dentro de la música clásica barroca tengo obviamente mis preferencias, pero también escucho el jazz, el blues y el rock, pero los clásicos de los 70s, ¿no? En eso. Y con los audiófilos pues, tenemos un aporte permanente a buscar cuál es el mejor sonido y con qué equipos uno puede disfrutar más. Entonces, la parte artística de mi vida se ha quedado reducida prácticamente a lo casero, ¿no? A lo familiar. Cuando estoy con los hermanos, con mi hija, por cierto que para mí es satisfactorio poder compartir con ellos. En mi casa todos cantan en la familia y en realidad tengo pues toda una familia de músicos. Fortaleza, por ejemplo, todos son primos, hermanos míos, porque son hijos de una hermana de mi mamá. Y son la familia de la Cerda y del otro lado los Camacho. Y todos hacen música profesionalmente. Hay uno de los que toca ahí, Orlando Camacho Quiroga, que es un artista para la guitarra y el charango, es fabuloso. Y es docente de la carrera de ingeniería en tecnología. Orlando Camacho es un chico fabuloso para hacer música, ¿no? Y los otros también hacen muy buena música. Ramiro de la Cerda, que ha formado parte de los Carcas, algunos dilemas que han tenido entre ellos, viven en Estados Unidos, pero siempre están ahí, ¿no? Entonces yo he inhibido el desarrollo artístico hasta por ahí, ¿no? O sea, no lo he inhibido totalmente, sino que no lo he hecho público. Sí. Bueno, ¿y hace qué tiempo estás jubilado, Saúl? Prácticamente 13 años van a ser. 13 años ya. Sí. Tengo 73 años y cuando tenía 60 decidí jubilar. A los 60 años. Sí. ¿Y qué tal te va como jubilado? Mira, no he sentido la jubilación como una carga, porque, como te digo, tengo mucha actividad docente todavía en el área particular. Estoy trabajando en la Facultad de Medicina en la UPAL, sigo dictando biofísica, y desarrollar las actividades con los amigos y dedicarme a las otras actividades que me gustan hacer en manualidades. Me desempeño bien, estoy bien. Entre el deporte, las manualidades, la actividad académica y la cultural, creo que estoy venciendo bien. Me siento tranquilo. Qué bueno. Ya para concluir la entrevista, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan? Creo que actualmente el desafío fundamental es vencer los años con buena salud, fundamental. Tener un envejecimiento que te permita vivir sin depender absolutamente de nada, ¿no? En cuanto a lo académico, tengo todavía la posibilidad de hacer un libro y estoy escribiendo la historia de los caporales de San Simón. Entonces, esas tres cosas que voy a desempeñar en este tiempo, un libro en lo personal de lo que hago, el libro de los caporales de San Simón y la pelea por tener una buena salud. Obviamente haciendo buen deporte. Lo bueno de todo es que mucha gente me conoce y deben pensar, ¿no? Este caporal, guitarrero, borracho debe ser. No bebo, no fumo, hago deporte, entonces me mantengo bastante bien. Creo, por lo menos me siento bien anímicamente, no me he caído todavía. Qué bueno, qué bueno. Saúl, agradecerte por haber aceptado la entrevista y pedirte que te despidas del público que verá el programa. Constantino, para mí realmente ha sido un momento muy bonito, una experiencia linda, poder ser entrevistado y hablar de lo mío, de lo personal, de mi desarrollo. Y creo que tu trabajo es un aporte muy significativo a todo lo que es este campo de la comunicación tan amplio, tan grande. De hecho, tengo una hija que es comunicadora social, que lamentablemente ha ido a buscar mejor vida en Europa, vive en Europa ahora mi hija. Pero yo creo que esta clase de entrevistas, donde se dé importancia a la vivencia profesional y personal que cada uno de nosotros tenemos, es un punto
muy alto en la comunicación, porque nadie se ocupa de nadie. Todos somos ignorados después de un tiempo y este tipo de entrevistas creo que van a ser un buen espacio. Y decirle a la audiencia que realmente me siento feliz de haber podido coadyuvar en el trabajo de Constantino y haber podido contarles parte de mi experiencia de vida. Gracias, buenas tardes. Bueno, ha sido grato conversar con Saúl, quien nos ha contado que nació en Cochabamba, pero pasó la infancia y la adolescencia en realidad en Oruro, para luego venir a Cochabamba a estudiar medicina en un contexto muy complicado por la dictadura de Banzer, el 71 en adelante. Pero estando estudiando medicina recibió la oferta de estudiar biología, de modo que Saúl es biólogo de profesión. Nos ha comentado también que ha tenido la oportunidad de hacer un doctorado en educación que ha contribuido precisamente en el trabajo que él ha desarrollado como docente en la Facultad de Medicina por 37 años. Saúl ahora se encuentra jubilado, aunque ese término de jubilado todavía está, diríamos, entre paréntesis, porque aún está en actividad deportiva, en actividad académica, que le permite estar en forma y estar todavía dispuesto a dar mucho de lo que sabe y a ofrecer su trabajo principalmente en el área académico en la UPAL. Ha sido grato conversar con Saúl y conocer diferentes experiencias que, por cierto, no está del todo completo, ¿no? Hemos hablado de partes muy fragmentadas, pero que de igual manera constituye una historia de vida que se la compartimos en Memorias que Perduran. Amigos, gracias por seguirnos. Será hasta la próxima semana.